Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, contemplativas y contemplativos. Contemplatives. Y Luis. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes allá en casa lavando trastes o escuchándonos durante el desayuno. Espero que su desayuno esté siendo rico, delicioso. Porque aquí no hemos desayunado. Aquí no hemos y son las 7 de la noche. Así que eso te hace sentir bien o mal. ¿Me hace sentir bien saber que no desayuné? No. Ok. Tampoco me hace sentir mal. La verdad es que no tenía hambre, pero saber que pude haber desayunado y no desayuné, o que alguien está cenando rico algo ahorita y que pudiera hacerlo yo, sí me conecta con un sentimiento de no bienestar que no debería yo de tener. Pero entonces, tu sentirte bien está dependiendo de la comparación con alguien más. Depende, si es alguien más haciendo una concha de chocolate, en ese momento que se me antoja una, sí. Y con nata. Sí. Seguramente sí, alguien está comiendo. Seguramente, entonces nunca voy a poderme sentir bien. Siéntete mal. Pues hoy el tema es la trampa de querer sentirse siempre bien. Porque creíamos que no íbamos a sufrir algo un poquito. Ajá, sí, también. ¿Quién nos dijo? Diría mi abuela. ¿Quién nos dijo? ¿Cuándo nació esta idea de que siempre tenemos que estar bien? No sé, pero yo creo que es una idea que ha permanecido en la humanidad y en cierta forma, como concepto expresado, también está, bueno, no concepto, pero como elemento expresado en otras especies, también está presente. Esta búsqueda de quererme sentir bien. Cuando algo me duele, quitarme el dolor. Si tengo hambre, comer algo. Creo que el problema es cuando... responder a necesidades básicas. Pero eso también es sentirme bien. Cuando tus necesidades básicas o cualquier otra necesidad está cubierta. Pues en parte sí, ¿no? Entonces, sentirse o sea, bien si tiene que ver con satisfacción. Yo creo que en parte tiene que ver con satisfacción. Si llevamos 2 o 3 días sin comer porque no sé, hemos tenido mucho trabajo, nos quedamos sin dinero, nos quitaron la cartera y estamos en medio del Sahara, y de repente vemos un platito de sopa, aunque sea instantánea, aunque sea una Maruchan. Si estás en medio del Sahara, ¿para qué necesitas tu cartera? Pero no sabes dónde te habrán botado. Tú no sabes dónde te pudo tirar alguien. Además, en la cartera no solo hay billetes, Alberto. Hay muchas cosas que te pueden ayudar. Pero es cierto, tu identificación, por si terminas ahí muerto a mitad del desierto y llega un camello, puedo identificar. Yo traigo un espejito, porque nunca sabes cuándo tienes que hacer señales. Me lo quedé un poco como fetiche cuando practicaba montañismo. Tú no sabes cuándo te puedes quedar perdido en un lugar realmente, y la única forma en la que te puedes comunicar o saber, hacerle ver a alguien que estás por ahí es un espejito que refleje a lo lejos. Nunca se sabe. O cuando tienes un barrito chiquito y tienes que vértelo. Ya, claro, para peinarte. No, porque es muy chiquito. Okay. Una aguja con hilo, nunca sabes cuándo se necesite. Pero el punto es sí, sentirse bien está bien. El problema es cuando creemos que solamente sentirnos bien es lo único que es lo único que hay en la vida, y que hay otras formas de sentimientos que no tienen que ver con lo que creemos que sentirnos bien, también son parte de lo que nos puede hacernos sentir reconfortados, tranquilos, queridos, aunque no estemos bien en todo. Oye, me parece que en los primeros minutos de esta tarde contemplativa ya estaríamos llegando a una de las conclusiones. ¿Cuál? Que está bien querer sentirse bien, está bien buscar el bienestar, está bien disfrutar de lo placentero. El problema es cuando exigimos que eso se mantenga de forma permanente y no cambie. Y ahí está la trampa. Porque no, eso no va a pasar. Exigírselo a los demás. Por eso, exigir no a nosotros, sino como a la vida, a nosotros, a los demás, al universo, a lo que sea. Yo creo que el primer engaño es hacernos creer que estar bien quiere decir estar contento. Que estar bien quiere decir tengo un estado de bienestar. Que estar bien quiere decir tengo todos los recursos para vivir y no me preocupa nada. Es decir, el estar bien está asociado a una serie de sentires y de bienes materiales y de relaciones que cada una representa varias cosas. Y también eso creo que es una trampa.
A ver, a mí esto de entonces del sentirse bien o sentirme bien me lleva hacia el hedonismo del que hablaba Aristóteles. La búsqueda del placer sensorial, del placer que entra a través de los sentidos. En consecuencia, es un sentirme bien que viene del exterior. Oh. Y hace que entonces mis acciones, mis decisiones o mis no acciones giren o vayan en dirección de ese placer, de eso agradable que percibo a través de los sentidos. Por eso cuando tú, no sé, le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te dice, sí, estoy bien. Lo que está... De entrada es una respuesta muy automática. O sea, que te preguntan por qué, como tú, ¿verdad? Pero estar bien implica, o para mucha gente implica, el no estar mal, el que no haya algo desagradable como experiencia presente. Para mucha gente y para muchas sociedades también. No sé, hay algunos lugares en México en donde estar bien es que no te haya tocado balacera anoche. Y con eso es suficiente para estar bien. Y ese mismo sentimiento en otro lugar, por la misma causa, sería algo muy extraño de sentir asociado al bienestar. Es que entonces pienso en que sí hay un bienestar asociado a cubrir necesidades básicas. Pues es más básico naturales, como humanas, sobrevivir. Y esto a lo mejor que estábamos tratando de, o como lo empezamos a pensar cuando buscamos el tema, tendría que ver más con esta cultura del estar bien, promovida por estas discursos y narrativas de vibrar alto, de siempre estar con emociones positivas, de alejarte de la gente tóxica, de manifestar una vida de tal o cual manera. No sé, eso que por ahí de 1998 con Martin Seligman empezó a elaborarse esta cultura del estar bien con el desarrollo de la psicología positiva, que trajo muchas cosas buenas, pero Perdón. Puño. Sí, el aporte de la psicología positiva no se compensa con con la existencia de los coaches que agarran la psicología positiva como su bandera. Pero la psicología positiva ya es criticable y quienes además no la conocen es todavía peor. Cuando estaba buscando un editorial para publicar el libro de Freddy, me contactaron de un editorial y lo leyeron y dijeron... diga el nombre. Y me dijeron, es interesante, pero no nos interesa. Lo que nos gustó fue tu prólogo, porque como que veo que has hecho cosas de neuro y de emociones. Queremos que escribas un libro sobre emociones. Pues está chido. Tiene que ser bestseller. En una muy buena editorial. Digo, pues está chido. Mira, aquí tenemos un modelo, algo así. Y me dan uno de Seligman. Y dije, no, yo no voy a escribir eso. Ni siquiera lo pude terminar de leer, ¿no? Y aparte tenía que poner ejercicios sobre cómo sentirte mejor. Cómo evaluar cuando la culpa está mal. Porque va a estar mal la culpa. Qué bueno que tenemos culpa. Si no nos sintiéramos culpa, ¿por qué nos evitaría volver a lastimar a alguien más, ¿no? O a mí mismo. En fin. Esta idea de que no solamente hay que estar bien, sino toda la gama de sentires que puede haber en el mundo que no signifiquen felicidad, tienen que evitarse. Y ahí nos estamos perdiendo una riqueza que realmente nos puede hacer sentir bien en la vida. Wow. La pregunta no es si nos sentimos bien, sino cómo vivimos. ¿Queremos vivir bien o no? Claro, esta cultura del sentirse bien, de la felicidad exacerbada como único valor, como único objetivo, ¿cuánto nos está haciendo perdernos? Y no escribí el libro. Gracias. Mi bolso dice otra cosa, pero está bien. Me hace sentir bien. Gracias. Seguro me siento mejor que como hubiera sentido publicándolo. Yo lo agradezco porque a lo mejor si hubieras escrito ese libro, estas tardes contemplativas tendrían a Jordi Rosado en vez de a mí.
O a Regil. No existirían, yo creo. No existirían. Porque estas a veces parecieran tardes depresivas. Y yo soy el más contento de aquí, imagínense. Pero sí hay que interrogarnos eso, Alberto, porque yo veo los consultorios cada vez más, que qué bueno que hay cada vez más gente preocupada por su salud, preocupada por sentirse bien. Uh-huh. Pero a veces no hacemos falta, en serio. A veces solamente necesitamos fortalecer a nuestros amigos. A veces solamente necesitamos ir con la hermana, con el primo, con un amigo a decirle, oye, hoy me siento mal porque, no sé, me corrieron del trabajo y me robaron el carro y de parte llegué y estaba todo inundada la casa. Pues sí, a veces las cosas pasan mal. O asumir que... Pero no por eso la vida va a dejar de seguir y tú no vas a dejar de seguir. Y si de algo has aprendido es que eso va a pasar, como decía el Buda. Uh-huh. Porque tu búsqueda de felicidad es tan constante que lo único que te dice es que no es constante la felicidad, por eso la tienes que buscar todo el tiempo. Sí. Porque no es mejor aprender a vivir lo que va sintiéndose. Eso sí es disfrutable. Sí, asumir que la vida no es un terreno planito, sino que tiene subidas y bajadas. ¿A veces qué? A veces es un carnaval. A veces es un carnaval. Pero los carnavales también hay momentos muy malos. Sí, el carnaval no solo es disfrute. No. De hecho, solo es un momento de disfrute. Uh-huh. Pero bueno, vamos a meditar. Para ver, bueno, sí, a ver qué nos dice nuestro interior. Porque eso que dijo Aristóteles de viene de fuera, pues, ¿qué bienestar no viene de fuera? El eudaimónico. Ahora me explicas. Eudemonios. Eudemonios. Va a ser portugués. Ok, bueno. Tomen su postura. Toma tu postura. Reconociendo los puntos de contacto de tu cuerpo con el piso. ¿Por qué te ríes, Luis? ¿No lo crees? Porque tu vibra ¿Tienes cómo alta lo hace reír, le da alegría, le infunde alegría. ¿Te hice reír? Sí. ¿Te hice feliz, aunque sea un segundito? Sí. Eso es vibrar alto. Mm-hmm. Sí, ese ejercicio que hicimos de conectar o identificar eso que nos hace sentir bien, esa emoción particularmente, ¿no? Una emoción que nos hace sentir bien. Lo que nos hace sentir, pues en qué Bueno. no queremos sentir. Bueno, sí. Pero con eso que nos puede cuidar, con eso lo vinculé yo. Uh-huh. Eso que nos... No siempre tenemos que sentir que todo está siendo placentero o tener la certeza de que todo va a estar arreglado. Sí, A veces solamente es saber que me estoy sanando de algo y que no estoy perfecto y que no me siento bien del todo, pero puedo decir que estoy bien, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, en esto de la cultura del sentirse bien y solo bien y no conectar con emociones aflictivas, ¿cuánto hemos perdido? Porque además nos volvemos muy ignorantes y un poco tontos, porque ¿con qué lo contrastamos? Los sentimientos siempre son un constante contraste de situaciones que están fuera y la manera en la que los vivo dentro para poder cada vez mejor, con mayor precisión, identificar dónde sí, dónde me siento bien, dónde puedo estar o no estar bien, dónde puedo no expresarme de tal manera. Y cuando el único foco es todo aquello que no es lo que a mí me hace sentir bien, y mi noción de estar bien además es chiquita, es más bien como placeres más bien inmediatos y recursos más bien a mediano plazo, si mi noción de bien es solamente eso, ¿con qué lo voy a contrastar? ¿Cómo voy a saber que ya la alcancé? Y a lo mejor he estado en este bienestar mucho tiempo y ni siquiera me había dado cuenta porque no tengo con qué contrastarlo. Uh-huh. Pienso en este filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, con el libro de La sociedad paliativa, habla de la algofobia. ¿La qué? Algofobia, del miedo a... Sí, Chul Han, tan cosas raras que inventan. Del miedo al dolor.
Ajá. ¿no? Y entre tantos puntos que deriva de esto que la sociedad estamos construyendo, de alejarnos de lo que no es agradable, refiere como dejamos de ser auténticos, dejamos de tener la posibilidad de conectarnos con otros, dejamos de conectar con la sabiduría que pueda tener el dolor. Y el dolor del otro. Y el dolor del otro. Entonces dejamos de abrirnos a la compasión. Nos volvemos ignorantes en el sentido de que ignoramos a los otros, la otredad en general, y con eso a nosotros mismos, porque ¿cómo voy a saber qué soy yo, en dónde estoy, cómo interactúo, qué tengo que hacer para sentirme bien, si el otro solamente refleja en mí algo de lo que hay que cuidarme, ¿no? Y siempre estamos evitando el dolor. Hemos creado instituciones para eso. Desde sociedades antiguas tenemos personas que se dedican solamente a buscar la manera en la que el mundo nos duela menos. El desarrollo de la tecnología, ¿no? Yo veo que tiene una orientación hacia solo lo agradable, a solo proporcionarnos experiencias agradables. Y sí, está bien, así se ha desarrollado. Pero nos mete en esta trampa o en esta ilusión de querer, de percibir o de pensar que podemos tener una vida construida solo en lo satisfactorio. Y una buena vida no solo es sentirse bien. Pero además nos está nos está conduciendo esta búsqueda más bien ni siquiera es búsqueda. Esta obligación, esa presión social por tener que estar bien, nos lleva cada vez más a interrogar muchas formas en las que hemos lidiado con lo que realmente no es estar bien. Yo pienso, este reclamo que se le hace a las personas que usan sustancias, no el reclamo así en el Vox Populi, ¿no? Como una especie de falla en esta búsqueda de irse por la trampa de querer usar la sustancia para sentirte bien y quedarte ahí. Uh-huh. La sustancia como el engaño o la trampa de una felicidad y de un bienestar que no existe. Pero eso se le está diciendo a la sociedad que todo el tiempo está buscando lo mismo. Sin una sustancia de abuso, pero es la misma situación. Claro. Entonces, ¿qué cara tiene la sociedad para decir eso a las personas que buscan de esa manera? No sé. Meditar. Porque entonces, ¿qué opción les das? Que no usen la sustancia y ahora te pones a meditar para sentirte bien todo el tiempo. ¿Meditar cómo? A mí la introducción del libro que escribiste con Freddy, a mí me parece maravillosa hacer esta comparación o encontrar la similitud entre la búsqueda que hay detrás del que inhala un activo, un solvente, y el que inhala en la práctica de Vipassana. Al final están buscando de forma inmediata como el dolor. Lidiar el dolor. Sé que desde la perspectiva de Vipassana y del budismo podríamos entender que es algo como no a corto plazo, sino a largo plazo. Pero a mí me pareció muy lúcida esa comparación, porque además creo que sitúa al practicante de meditación y al consumidor de inhalables, que puede ser lo mismo, en la misma experiencia humana. Claro. Y puede ser el mismo persona, puede ser un inhalador de solventes que además medite, ¿no? Es decir, la búsqueda de la felicidad o del bienestar por una ruta no excluye la búsqueda por otra ruta. Y cuando estamos enfocados en solamente una experiencia de bienestar muy particular, muy única, que solamente tal o cual cosa me la puede dar, nos perdemos otras formas de llegar, también experiencias de bienestar, de agrado, de felicidad, de estar bien, que también lo son, ¿no? Es como cuando vas, no sé, de viaje a algún lugar a conocer una playa en particular, y como no pudiste ir a esa playa, te perdiste todo lo demás que pasó en el lugar. Y nos pasa muy seguido. Es que hay una comparación permanente entre la experiencia real, actual de este momento
y el cómo debería ser para sentirme bien, ¿no? Estoy en esta playa y dejo de estar en contacto con la experiencia de estar en esta playa porque voy a la comparación de que es que en esa playa me dijeron que me la iba a pasar mejor. Y entonces dejo de estar en la experiencia. Hay una comparación permanente. Pues es que el bienestar es justo estar bien, ¿no? Y es estar. Yo creo que estar bien es estar. Porque cuando te concentras en estar, y en ese estar, en ese momento, o en ese momento que puede durar un instante o unas semanas, ¿no? También la noción de momentos es muy... El tiempo es muy extraño, cómo se distribuye, ¿no? Pero cuando estás en una situación y no importa qué esté pasando, estás en la situación y estás contemplando y estás percibiendo y eso está generándote algo de lo que eres consciente, entonces estás bien. Porque puedes estar pasando una enfermedad, puedes estar cursando algo y aún así tienes que vivir. Y cuando eres consciente de solamente eso como el eje que dirige tu vida y te pierdes la conciencia de todo lo demás, entonces ya no estás. Entonces no estás bien ni estás mal, estás ausente. Creo que la búsqueda de bienestar constante o de sentirme bien de manera obligada, de una sola forma, es también una consecuencia del no estar. Sí, estas versiones deslactosadas o descafeinadas de el estar presente, ¿no? Cerrando los ojos o llevándolo como hacia solo el disfrute. Digo que son descafeinadas porque lo reducen a lo agradable. Y el estar presente también implica estar presente cuando las cosas no son agradables. Es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Estar ahí, porque de otro modo se genera una evitación de la experiencia que además genera más sufrimiento, ¿no? Porque no estoy bien y sufro por no estar bien, pero además sufro porque estoy sufriendo. Sí. Lo hablábamos hace 8 días con la parábola de la segunda flecha, ¿no? O en estas elaboraciones más modernas de la teoría del marco relacional y de aceptación y compromiso, acerca del dolor limpio y el dolor sucio, ¿no? O sea, hay una experiencia que genera un dolor limpio, ¿no? Esa primer flecha. Sí, claro. ¿No? Pero después viene este dolor sucio donde ya empiezo a sufrir por estar sufriendo. Sí. ¿No? Sufro porque me duele, sufro porque no es agradable, sufro porque es desagradable. Y entonces hace que todavía buscando huir de lo desagradable o persiguiendo lo que es agradable, el estar bien, me meto yo mismo el pie. Porque como no estoy bien en este momento, entonces ahora estoy muy mal. ¿Ves cómo nos hace tontos? Nos metemos el mismo pie en nosotros mismos. Pero es entonces un producto, una consecuencia de no saber estar aquí. Y eso se sitúa en varios ámbitos. Hasta ahorita hemos hablado de esta búsqueda del bienestar más cercano al cuerpo. Sentirme bien físicamente, sentir que mis músculos están fortalecidos, sentir que estoy comiendo bien, que hago bien popó, todas esas cosas. Y como quinoa, etc. Sí, porque hasta en lo escatológico hay que estar bien. Claro, ¿no? Y hay cada vez más gráficos en la televisión para indicarte qué sí, qué no y qué formas tienen que tener. Si no, tienes que tomarte tal cosa. Está muy tremendo, ¿no? Pero así como esta búsqueda del bienestar y nuestra referencia es el cuerpo, y el cuerpo también se ha modelado a partir de algo más que le indica esto sí es bienestar y esto no, esto recházalo, esto fuchi. También es en otro ámbito que es el mundo social, ¿no? Y en este mundo social, cuando vivimos en una presión constante de decir estoy bien cada vez que te preguntan ¿cómo estás?, nos olvidamos de lo que realmente es estar bien. Porque comenzamos a responder en automático. Porque comenzamos además a preguntar en automático el cómo estás, cuando quizá ni siquiera te importa cómo está y no te importa escucharlo si te va a decir que no está bien. Entonces, ¿para qué lo preguntas?
comienza a banalizarse el estado del bienestar y el sentimiento de sentirse bien. Y cuando se banaliza en la escuela, en el trabajo, con los compañeros, entonces ya no importa que estemos bien. Ya no importa que se lo digamos o no, porque es parte de la rutina decirlo. Estés o no estés bien. Y si es parte de la rutina decirlo, ¿cuándo va a hacerse ver que no lo estás? Y que no está bien el trabajo y que la gente está siendo explotada y que se siente a disgusto y que está deprimiéndose. ¿Cuándo se va a hacer ver eso si estamos bien? Entonces, banalizarlo tiene consecuencias importantes para nosotros como personas, pero también socialmente. Y creo que para algunos grupos más vulnerables a mantener un estado de bienestar o un sentimiento, ni siquiera es un estado de bienestar, un sentimiento de bien. Los hombres son un caso, por ejemplo, ¿no? De por sí ya hemos hablado de la dificultad que a veces tenemos para poder identificar qué sentimos y luego poder expresarlo con precisión. Y ahora además estamos más con esa presión de tener que estar bien porque es un extra que tenemos que llevar, pues es peor, ¿no? Las amas de casa, las jefas de familia, que ellas nunca pueden estar bien. Este rechazo a escuchar del otro que no está bien, como si no estuviera permitido estar bien. Digo, no estar bien. Entonces comienza a crearnos una forma de relacionarnos en la que ya no solamente no me importa que estés bien o que estés mal, sino no me importa qué te pase, pero tienes que estar bien o por lo menos simularlo. Sí, como estas narrativas han tomado más fuerza en los últimos años, me parece, ¿no? O sea, y sin volver a atribuírselo a la psicología positiva. Pero, no solamente, pero creo que en los últimos 20 años, en lo que va de este siglo, ha aumentado o ha proliferado esta presión por estar bien, ¿no? Por estar feliz. Cuando quitaron la escena de Dumbo, donde llora la mamá en la nueva película, en el remake, ¿what? ¿Qué? Si Dumbo era la escena de la mamá, ¿no? Bambi es la escena del cazador. O sea, y son la escena porque ese es el aprendizaje fuerte que se lleva el niño. Sí. Todo lo demás son las cosas bonitas de la vida que también son. Sí. Y que hace que te rías y que hace que vayas con tu papá al cine y que hace que guardes esa escena y ese recuerdo como algo bonito en tu vida. Algo a lo que puedes recurrir para sentirte bien cuando estás triste, ¿no? Pero el gran aprendizaje es saber que eso se puede romper y que aún así tienen que seguir. Y Bambi y Dumbo siguieron. A mí me parece mucho más valioso el aprendizaje proveniente de otro niño, de otra especie que aún con esa pena sobrevivió y convivió y aprendió, a que lo quiten porque van a llorar el niño en el cine. Pues sí va a llorar porque los niños lloran. Y los adultos también. Pero es esta tendencia también que busca tener como cierta asepsia hacia lo que no es bonito, hacia lo que no es agradable. Porque el dolor es sucio. El dolor es sucio, ¿no? O sea, el primero y el segundo es sucio. O sea, no es algo que querramos tener cerca. Entonces... Por eso vibras mal. Por eso vibras mal. Por eso vibro bajo. Ajá. Sí, no soy un ser de luz. Definitivamente no soy un ser de luz. Hoy, en esta tarde contemplativa, yo soy el que no es un ser de luz. ¿Tú, Luis, eres un ser de luz? Depende. Sí comí. Pero bueno, sí, esta presión que hay. Y luego viene el cuerpo. Y luego cómo esto hace que el cuerpo entonces exprese constantes búsquedas de felicidad que otros imitamos, que otros ven, que otros quieren alcanzar, porque pues lo social nos jala también. Y cuando en grupo comenzamos a buscar lo mismo, comenzamos a crear las ideas y los recursos y eso que se queda en la historia para buscar lo mismo. Y eso es todavía más riesgoso, porque entonces estamos dejando a las futuras generaciones esta búsqueda de la felicidad, como publicando los libros, por ejemplo. Okay. ¿Puedes como desarrollar más eso? Cuando las generaciones o cualquier grupo social amplio busca algo, genera las ideas
y las plasma para transmitirlas. Ujú. Y cuando este grupo se va haciendo más grande y se vuelve un movimiento mundial, y se vuelve además no solo un movimiento mundial, se vuelve una economía, algo en lo que la economía se basa, entonces las creencias comienzan a quedarse en la historia. Ujú. Y esas creencias que están guardadas comienzan a ser consultadas para seguir comprendiendo el mundo para quienes vienen. Ujú. ¿Esto queremos realmente? Ya. Yo todavía alcancé a ver Dumbo. Mi sobrina no sé si va a ver el Dumbo llorando, ni siquiera va a saber que existió, Ujú. por ejemplo. Y ya no digamos qué pensarán de nosotros si están haciendo algo similar a los escritores alemanes de los cuentos clásicos, que tienen finales sangrientos y desastrosos y dolorosos, y se han estar burlando de nosotros, ¿no? Y les quitaron todo lo bonito. Ya no se los comió la bruja. ¿Cómo que no se los comió la bruja? Y me lleva a pensar ante esa ausencia de hacernos conscientes que parte de la experiencia humana implica dolor, implica sufrimiento, ¿qué tanto podemos entonces estar abiertos a la compasión? Pues si la compasión es reconocer el dolor del otro y el sufrimiento que tiene, pero lo negamos, porque ese reconocimiento proviene de un mismo reconocimiento de mí mismo, y también lo tengo cegado porque yo estoy bien, pues ¿cuándo lo vamos a ver? También es cierto que no es que tengamos que gritar al dolor y jalarlo y querer que esté aquí para aprender. Tampoco tenemos que aprender, porque también esa es otra vertiente. El aprendemos del dolor nada más, y solo mediante el dolor realmente son aprendizajes que valen la pena. Y aquí en México la cultura judeocristiana, híjole, prevalece mucho eso. El pensar que solo se aprende del dolor. Uh-huh. El pensar que cualquier experiencia dolorosa me tiene que llevar a un aprendizaje crucial. No, a veces solo te duele y ya. Y te duele mucho. Y no aprendiste nada. Y no tienes que aprender nada. Sí. Eso también es parte de esta búsqueda del bienestar. Incluso darle significado al dolor cuando a veces no lo tiene. A veces solo duele. Es que eso es también como estado por el optimizar todo, ¿no? Exacto. O sea, todo tiene que tener la sociedad del rendimiento, también de Byung-Chul Han, todo tiene que tener un porqué, una función, un para qué, a todo hay que sacarle provecho. Y un para qué positivo. Ajá. ¿No? Algo que repercute en tu bien. Y bien solamente es estar sonriendo, ¿no? Entonces, eso hace que evitemos o no aprendamos a cómo las diferentes emociones conviven. Uh-huh. Y en un mundo que está viviendo esta transición histórica cada vez más evidente, en el que los sufrimientos están cada vez más a la vista de todos, eso es muy peligroso. Y necesitamos comenzar a aceptar el dolor que estamos viviendo y asumirlo como algo que puede convivir con también sentirme bien. Pienso, por ejemplo, en personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, en personas que están pasando un proceso de migración fuerte y que van por la calle y escuchan los comentarios de gente que voltean a ver y los ven sonriendo y dicen, uy, ¿eso que están sufriendo? Pues claro, Uh-huh. la gente que está sufriendo también puede sonreír y también puede sentirse bien, Uh-huh. porque los sentires son siempre momentáneos y los sentires son lo que nos va llevando cada día y van a convivir con todo lo que nos hace sentir mal también. Uh-huh. Si renunciamos a eso y excluimos todo lo que no nos hace sentir bien, vamos a perder esta convivencia con esto otro que también va a existir y que nos va a permitir salir adelante en esto juntos, ¿no? Uh-huh. Y hace rato mencionábamos cómo la meditación también podría usarse por muchas personas como una herramienta para evitar el no sentirse bien. ¿O cuánta gente llega a la meditación buscando sentirse bien? Y conforme, si tiene buena suerte, buena fortuna, conforme va profundizando en la meditación, se da cuenta que la meditación no es para sentirse bien, ¿no? Que de hecho muchos momentos que pasas en la meditación
son en absoluto placenteros, ¿no? Son muy desagradables, son muy confrontantes. No llores. Ya pasó, Alberto. Te llevan al llanto, ¿no? Cuando ahí está la gente que dice, es que la meditación no es para todos porque genera estados depresivos o genera emociones que no puedes manejar. Creo que está sesgada en esta visión de que la meditación va a ser siempre te va a sacar una sonrisa. Pues es que también siempre ponen al Buda sonriendo. No tiene una gran Ahí tiene sonrisa. cara de que acaba de ver a la chona. No tiene una sonrisa, ¿va? Apenas es sutil. Es sutil. Apenas es sutil. En ese otro Buda no la hay. Pero no, sí, entiendo la parte. Sí, yo cuando practicaba meditación hace algunos años en una escuela, me acuerdo que llegó una compañera nueva y dijo que estaba ahí para estar, porque quiere desconectarse, quiere sentirse bien. Entonces, pues no, venís al lugar indicado. No venís al lugar indicado. Mira. Acá afuera hay un espacio, si quieres salir nos vamos. Una cantina. Pero al final sí te hace sentir bien. Porque estamos buscando sentirnos bien cuando quizá lo que necesitamos es vivir bien. Sentir es una referencia sobre cómo podemos evaluar la vida, pero no es la única manera. El sentirme bien es una de las cosas que tomo en cuenta para saber que estoy viviendo bien o no. Los terapeutas contextuales me van a odiar me odian cuando digo que las terapias contextuales son las reinterpretaciones modernas del budismo. O sea, todo lo que ellos dicen, el Buda ya lo dijo. Pero es que el Buda ya dijo todo también. Entonces, el Buda y los griegos ya dijeron todo. pero bueno, hoy como lo elaboran es a partir de decir una vida que valga la pena ser vivida no va a ser solo alegría, no va a ser solo lo agradable, sino va a ser una vida que esté orientada en eso que realmente te importa, en esos valores. Uh-huh. Y digo que es una reinterpretación de lo que el Buda decía, porque el Buda el proyecto del Buda no era sentirse bien, ¿no? El proyecto del Buda era la liberación del sufrimiento, que también no quiere decir que dejaras de sufrir, sino que O sea, para de sufrir no existe. No era para de sufrir, sino que te relacionaras de una forma distinta con ese sufrimiento. Y en ese sentido, disminuir esta carga, que todavía es un sufrimiento añadido o un dolor sucio que teníamos por la experiencia dolorosa. Entonces, termina siendo una forma de relacionarme distinta con esa experiencia no agradable, que hoy la podríamos denominar como flexibilidad psicológica, la capacidad de adaptarme a eso que estoy experimentando y no quedarme congelado ante eso que estoy experimentando, porque hay algo más grande que quiero vivir. O quedarme congelado, pero ser conscientemente del congelamiento, ser consciente del congelamiento. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción bien práctica, muy útil, que sentimos mucho, pero que a veces no lo sabemos identificar bien, que lo confundimos con la angustia, con la ansiedad. Y a veces puedes sentir miedo y decir, no me muevo. Me quedo paralizado un tiempo, un rato, a ver qué pasa. Ya. Pero cuando eres consciente de ese miedo, estás viviendo y estás viviendo bien. Sí. Estás reconociendo cuándo sí, cuándo no me muevo. Sí. ¿Cuál es mi límite y cuándo no? Y cuándo sí me muevo también creo que tendrá que ver con identificar que más allá de ese miedo hay algo que quiero vivir. Y lo siento, está bien, está bien este miedo, pero hay algo más allá que quiero vivir y entonces lo vivo con todo y miedo. Y mi vida entonces no se queda reducida al miedo o a la evitación del miedo, sino que se amplía porque detrás de ese miedo hay algo que quiero vivir. O quizá dentro de ese miedo. O dentro de ese miedo. Entonces hoy sean miedosos, sean miedosas, párense, paralícense un ratito, sean conscientes de ese miedo e intégrenlo a su bienestar, intégrenlo a hacerse sentir bien. Sentir bien, sentirse bien es sentir. Sí. Entonces,
No tenemos que tener una vida que siempre se sienta bien, sino una vida que podamos surfear los momentos buenos, los momentos malos, e ir en dirección de algo que realmente nos importa. Soy muy malo patinando y surfeando, ya se me voy a dar muchos madrazos. No, mejor caminando. Caminando. Ok, muy bien. Caminando por la vida, sorteando los obstáculos, sintiendo. Sentirse bien es sentir todo el tiempo. No siempre es agradable, no siempre va a ser con risas, no siempre nos va a poner a bailar, no siempre nos va a dejar dormiditos, arrullados. Pero la conciencia de saber que estoy sintiendo me hace sentirme vivo. Y me hace sentirme aquí. Sí. ¿No? Sí. Contemplo ergo sum. Muy bien. Pues, Luis, hoy estuviste muy callado. ¿Algo para el cierre? Es que está bien. ¿Cómo estás, Luis? Con un sentimiento agradable de bienestar. Bueno, si de bienestar es agradable. Es pleonasmo. No lo sé. Es que, bueno, me desconecté ahorita un poquito por andar checando tanto el audio como el video porque justamente estábamos teniendo un sentimiento contrario al bienestar. Ah, Pero justamente al principio, ahorita lo digo así porque yo creo que no debería de estar este pedacito acá, pero sí le sirve dentro de la retroalimentación. Al principio cuando estábamos empezando el tema en la primera vez, me quedé pensando justamente en esta cuestión, si realmente es una búsqueda constante de un buen sentir o realmente es lo que mencionaste en algún momento acerca de regresar a un estado de plenitud o incluso esta dimensión osmótica de reequilibrio. Entonces, pues justamente ahorita que lo estoy diciendo que es agradable el bienestar, pues hay veces en el que el regresar a ese equilibrio no necesariamente tiene que ser agradable, solamente es una plenitud o una tranquilidad de que esa condición o ese estímulo que genera dolor o que genera un sentimiento desagradable se acabó. Y ese descanso, pues, si bien es bienestar, pues no necesariamente tiene que ser agradable, porque es un cansancio, es como el dolor del dolor, por ejemplo. No sé si les ha pasado alguna ocasión que con un diente o con una migraña o una cabeza te queda la punción de que hubo un dolor ahí. A eso me refiero, ¿no? Como a este proceso de restauración del equilibrio. Entonces, por eso no me quedo totalmente convencido de que sea un pleonasmo, esta parte de que Puede ser. es agradable el bienestar, sino al contrario, ¿no? Es un descanso del no sentir algo malo. Entonces eso también te da una conciencia de que eso que te hacía sentir dolor ya pasó. entonces, estoy bien porque no me duele nada. No, estoy bien porque ya pasó lo que me dolía. Que es más que negarlo, el no vivir algo malo. Uh-huh. Es como este acto consciente de que viví algo malo, lo atravesé, pero ya no está en mi presente. Uh-huh. Pero no niego ese estado malo o ese estado adversivo, ¿no? Que justamente también, ahorita que tocabas el caso de las madres buscadoras, que fue todo un tema, por ejemplo, en el proceso mundialista, de que cómo era posible, el reclamo social de que cómo era posible que si estábamos bajo una lucha y que estábamos en la constante protesta, como por qué ibas a evitar un gol de la selección, ¿no? Pero justamente las personas que sufren también tienen derecho a estar bien. No es negar su sufrimiento, Uh-huh. es hacer consciente que son más que ese sufrimiento. Más que ese sufrimiento. ¿No? Yeah. Entonces, me desconecté un poquito de la sesión justamente por la cuestión del video y el audio, pero sí los estuve escuchando. Ah, bueno. Ok. Ya Bueno. me hace sentir bien. Sí, claro, siempre hace sentir bien que tienes la atención de la gente que te rodea. Y bueno, allá en casa espero que se sientan bien, no como una obligación, Claro. no con el peso de sentirse bien, sino que hoy allá Y si no se sienten bien, también está bien. está bien. No pasa nada. Díganse en lo que más confianza le tengan. Bueno, entonces, pásenla bien. Y si no lo pasaron bien con este capítulo, escríbanlo en los comentarios También. o en nuestras redes sociales. Robert, gracias. Alberto. Luis, gracias. Nos vemos.